especie invasora es una especie exótica introducida accidental o intencionalmente fuera de su distribución natural, incluyendo sus gametos, semillas, huevos o propágulos, con capacidad de colonizar, invadir y persistir, y cuya introducción y dispersión amenaza a la diversidad biológica causando daños al ambiente, a la economía y a la salud humana. Las invasiones biológicas son debidas a especies de origen remoto que alcanzan un nuevo territorio y se propagan por gran velocidad, alterando la estructura y funcionamiento del ecosistema receptor, causando daños ecológicos y socioeconómicos. Este causa la pérdida de biodiversidad en el mundo solamente por detrás de la destrucción de hábitats y la fragmentación del paisaje. Las especies invasoras desplazan a las especies nativas de flora y fauna por competencia directa, depredación, transmisión de enfermedades, modificación del hábitat, alteración de la estructura de los niveles tróficos y sus condiciones biofísicas por la alteración en los regímenes de fuego. ¿Cuál es el proceso de una invasión biológica? Primero que nada es el transporte, el cual es un proceso donde una especie es transportada exitosamente desde su área originaria hasta un territorio nuevo. A esto se le conoce como especie exótica. El asentamiento de la especie al encontrarse con condiciones favorables de sobrevivencia y reproducirse en el nuevo ambiente es un proceso que se le conoce como especie naturalizada o asilvestrado, y únicamente solo el 10% ocurre en este proceso. Y por último, la propagación, que es en donde las especies asilvestradas se forman en pequeñas poblaciones, aproximadamente un 10%. ¿Y cuáles son las causas de las invasiones? Bueno, algunas especies poseen mecanismos de dispersión eficaces que sobrepasan barreras geográficas, que es la capacidad de vuelo, semillas dotadas de alas o vilanos, elevada resistencia a la sequedad. Otra son que algunos taxones muestran actualmente tener una distribución cosmopolita, mientras que otras han sido propiciadas por otra especie, eliminando barreras o teniendo puentes entre ecosistemas previamente aislados. Y por último, las invasiones biológicas, que son un fenómeno natural. Sin embargo, el hombre sobre la Tierra ha acelerado este proceso a un ritmo exponencial, con el fin de obtener un provecho económico de estas especies. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las invasiones? La primera es el desplazamiento de especies nativas. Esto sucede cuando la especie introducida es resistente a plagas o enfermedades que pueden haber traído ella misma, u ocupa el mismo nicho ecológico que una especie nativa, pero con mayor eficacia. La 2 es la hibridación y contaminación genética, ya que ciertas especies exóticas que llegan a naturalizarse pueden intercambiar material genético con especies nativas, pudiendo amenazar la persistencia de estas últimas. Esto es particularmente destacable en el caso de algunas especies endémicas o relictas. La 3 sería las alteraciones de las redes de interacción entre especies de la comunidad. A menudo, estas nuevas especies interfieren en las interacciones establecidas entre las especies nativas de la comunidad. Así, por ejemplo, plantas exóticas compiten con las nativas por los polinizadores, los dispersores de la zona. Las nuevas especies pueden servir de alimento o alimentarse de especies nativas, alterando por sus proporciones y su dinámica poblacional. Y por último, es la alteración de las condiciones del ecosistema nativo. Ahora bien, las características de los ecosistemas que albergan la mayor proporción de especies invasoras son, un ejemplo, las islas, que se consideran ecosistemas frágiles, donde la introducción de exóticas suelen tener consecuencias muy drásticas, que en los continentes, al igual que los ambientes perturbados, que son muy proclives a albergar especies exóticas. En estas dos hipótesis se explica un patrón: la hipótesis del nicho vacío, que postula que algunas funciones de los ecosistemas pueden no estar desempeñadas por ninguna especie, debido a construcciones filogenéticas o biogeográficas. La 2 es la hipótesis de la ausencia de enemigos, que postula que el éxito de algunas invasoras se debe a que en los ecosistemas que invaden no existen depredadores, parásitos o enfermedades capaces de frenar su expansión. La pobreza de especies propia de la isla o causada por las perturbaciones que reduce la probabilidad de una. Y finalmente, las características intrínsecas de las especies invasoras más importantes es su elevada tasas de crecimiento y reproducción,
flexibilidad y plasticidad fenotípica y facilidad para la hibridación. Ecuación de las especies invasoras. La plasticidad fenotípica es el cambio en la expresión fenotípica de un genotipo en respuesta a factores ambientales, demostrándose que tiene consecuencias de evolución. Estas adaptativas y los fenotipos producidos por un cambio en el entorno tienen una amplitud media más alta en ambos entornos a un fenotipo fijo. Las especies invasoras tienen niveles altos de plasticidad fenotípica. Basándose en Baker, planteó 3 escenarios sobre la plasticidad fenotípica en plantas invasoras. Primero es Master of Some. La plasticidad fenotípica en respuesta a las más condiciones favorables permite un mayor aumento de la amplitud. La segunda es Jack of Clays. La plasticidad fenotípica, resultado de condiciones de estrés que permiten una mayor homeostasis de amplitud, menor disminución de la amplitud. Y por último, Jack and Master, cuando las características de A y B se combinan y la plasticidad fenotípica como respuesta de entornos favorables permite una mayor amplitud y plasticidad, mientras que en respuesta a condiciones estresantes tiende a una disminución menor en amplitud. ¿Cuáles son los factores que determinan si una especie será invasora o no? Se sugiere que el éxito de la invasión se relaciona con la amplitud geográfica del rango nativo de un invasor. Estas especies forman poblaciones dominantes y son abundantes en sus comunidades que tienen distribuciones geográficas mucho más amplias que las que se encuentran dispersas o aisladas. Las especies establecidas tienen proporcionalmente más probabilidades de formar poblaciones dominantes que los nativos. El 23% de las especies establecidas son dominantes en comparación con el 14% de los nativos. Deriva genética es un cambio en las frecuencias alélicas de una población que ocurre de generación en generación y se debe al azar. Es un error de muestreo en la selección de los alelos para la siguiente generación, a partir del conjunto de genes de la generación actual. Aunque la deriva genética ocurre en poblaciones de todos los tamaños, sus efectos tienden a ser más fuertes que las poblaciones pequeñas. Las copias de ADN que se producen en las sucesivas divisiones celulares en los diferentes estadios de la gametogénesis deben de ser exactas, de tal manera que el paso de la información genética de los progenitores sea igual. Una variante genera mutación puede ser disruptiva o deleteria, originando morbilidad, una muerte prematura o infertilidad en el individuo que hereda, disminuyendo así la probabilidad de que sea transmitida a la siguiente generación. La fuente primaria de variación entre individuos es la mutación, con la selección natural actuando como una fuerza secundaria que aumenta o disminuye con el tiempo la frecuencia en los alelos recién formados. Las poblaciones más grandes tienen pocas probabilidades de cambiar con tanta rapidez debido a la deriva genética. El efecto cuello de botella se hace referencia a la deriva genética extrema que sucede cuando el tamaño de una población se reduce drásticamente, en donde algunas situaciones como los desastres naturales, terremotos, inundaciones o incendios pueden diezmar una población, matando a la mayoría de los individuos y dejar atrás solo un puñado aleatorio de sobrevivientes. Mientras que el efecto fundador es otro ejemplo extremo de deriva genética, que ocurre cuando un pequeño grupo de individuos se separa de una población más grande para establecer una colonia. La nueva colonia queda aislada de la población original y es posible que los individuos fundadores no representen toda la diversidad genética de la población original. Esto quiere decir que los alelos en la población fundadora pueden tener frecuencias distintas de las poblaciones originales y que algunos alelos pueden haber perdido por completo. El efecto fundador es parecido al efecto cuello de botella, pero ocurre mediante un mecanismo diferente, la colonización en lugar de la catástrofe.
La introducción de especies exóticas invasoras es causada principalmente por actividades humanas y de manera intencional, cuando se transfieren especies de una nueva región fuera de su área de distribución natural. Una vez introducidas, algunas especies establecen poblaciones que se mantienen por ellas mismas, sin necesidad de intervención humana y se consideran naturalizadas. Cuando las poblaciones de estas especies aumentan de tamaño y expanden ocupando grandes extensiones, las denominamos especies invasoras. Bueno, primero son las intencionales, que es a través de alimento, de plantas, ganado o peces, la investigación de anfibios o mamíferos, ornato, peces y plantas, y recreación como las mascotas. Y las no intencionales, que son especies que se mueven con polizones o contaminantes sin que nos demos cuenta, especies acuáticas adheridas al casco de embarcaciones, semillas o fragmentos de plantas que se transportan en vehículos, ropas o zapatos, o las plagas en productos como madera o parásitos de animales. La alteración antrópica del paisaje se puede cuantificar a través de 3 grupos de variables: la composición geométrica de parches y la configuración, cuya relación con el proceso de invasión se puede explicar a través de 3 mecanismos principales: el incremento de la presión de propágulos, del grado de perturbación y de la conectividad. A su vez, es importante considerar la dinámica temporal del paisaje y su efecto retardado en el grado de invasión. La disminución de la biodiversidad es asociada con los cambios de las tasas de extinción debido a las presencias de los invasores. Sin embargo, las invasiones pueden afectar de manera directa no solo aspectos biológicos, sino también diversos aspectos ambientales, tales como la hidrología, el clima, la composición del suelo, etc. Estos efectos tienen en general un profundo impacto económico, tomando en cuenta su influencia en la agricultura, salud pública, entre otros. ¿Qué es una especie críptica? Se considera que es 2 o más especies diferentes que son crípticas si fueron clasificadas erróneamente como una simple especie por ser morfológicamente indistinguibles. La identificación de especies crípticas. Primero, es la distancia genética, que se refiere a la divergencia genética entre especies o entre las poblaciones dentro de una especie basada en el acúmulo de diferentes o mutaciones de los nucleótidos entre las secuencias estudiadas. Las distancias genéticas pequeñas implican pocos cambios de nucleótidos entre las secuencias de ADN, indicando una relación genética estrecha, mientras que grandes distancias genéticas revelan un mayor número de cambios de nucleótidos en las secuencias de ADN, mostrando una relación genética más distante. Evolución. Charles Darwin postuló que las especies evolucionan por un proceso llamado selección natural. La versión más actual de la teoría se deriva de la llamada síntesis moderna, que a la selección natural añade la explicación genética de la herencia e identificación de las mutaciones genéticas como fuente de variabilidad de las especies. El surgimiento de variantes genéticas, nuevos alelos, no es bueno ni malo, es un proceso que ocurre al azar, es decir, no tiene propósito ni dirección establecida. Hibridación. Es un factor importante dentro de la naturaleza, ya que permite el flujo génico dentro de poblaciones o grupos de poblaciones que son distinguibles en por lo menos un carácter heredable. Por ende, los individuos híbridos son producto de cruces y retrecruzas de progenitores que provienen de poblaciones diferentes. El potencial de evolución adaptativa en especies invasoras proporcionado por la variación genética permanente en comparación con las nuevas mutaciones, se observa 4 tipos de cambio evolutivo que podrían promover una rápida evolución en la gama introducida: cuellos de botella, hibridación, poliploide y modificación del genoma inducido por estrés. Invasión de especies introducidas. Perspectiva evolutiva. Las importantes consecuencias de la colonización humana y la introducción de especies no nativas ha sido de gran interés, especialmente porque se han coincidido con la extinción de muchas especies endémicas. Una de las consecuencias más severas de la introducción de especies no nativas
ocurre cuando éstas se convierten en invasoras. Esto no necesariamente caracteriza a todas las especies introducidas, pero cuando ocurre, tiene efectos severos sobre la biota local. Las especies invasoras pueden actuar como depredadores, competidores, patógenos, parásitos o huéspedes, afectando la supervivencia de especies nativas. Las especies no nativas son un impulsor y causa principal de extinciones de especies nativas y endémicas. También las actividades humanas están cambiando los entornos de todo el mundo, con efectos deleterios sobre las especies que habitan estos ambientes. Estas actividades incluyen la agricultura y la acuicultura, emisiones de carbono a la atmósfera que conducen al cambio climático, uso de recursos biológicos, contaminación y uso residencial. En cambio, deben tenerse en cuenta cuánto se evalúa el papel en que se cree que tienen las especies no autóctonas en provocar extinciones.